personas, lo cual es un gran lujo, así que les doy la bienvenida y muchas gracias, sobre todo en este día, que es el 20 de mayo, el Día de la Investigación Clínica, poder conmemorar el Día de la Investigación Clínica Internacional por el doctor James Linz, que como todos ustedes sabrán, allá en 1747 se consideró, a partir de que en su buque pudo detectar cómo submarinos iban enfermando, se consideró el primer ensayo clínico. A partir de eso, que ya han pasado más de 250 años, es que los ensayos clínicos han hecho posible salvar y mejorar la vida de muchas personas, convirtiéndose en un medio para determinar de manera apropiada la seguridad y la eficacia de nuevas formas terapéuticas y diagnósticas. Es nuestra intención en este caso promover el conocimiento de esta actividad y seguir colaborando con la investigación clínica en seres humanos. Es por eso que hoy nos es tan grato poder dar esta primera jornada, webinar, sobre presente, futuro inmediato, sobre los sitios de investigación. Es por eso que me da un placer realmente inmenso poder presentar a la profesora doctora Ingrid Strusberg, médica graduada con honores de la Facultad de Ciencias Médicas, especialista en reumatología, doctora en medicina, magíster en investigación clínica farmacológica de la Universidad Abierta Interamericana, experta en investigación clínica farmacológica, otorgado por el Consejo de Médicos, algo que se logró luego de varios trámites que esta sociedad hizo, ex presidente de esta sociedad, directora actual del Instituto Strusberg, y con muchísimos más conocimientos que no los quiero aburrir con tantas membresías. También agradecer muchísimo a todos los que hicieron posible la jornada de hoy, sin dejar de mencionar a todos los miembros de la comisión directiva, Georgie, mi secretaria, que sin ella no podría estar tampoco haciendo todo esto. Gracias, Georgie, y a todos los que han estado atrás incentivando para que la SIC esté presente en este momento tan difícil que nos está tocando atravesar. Es por eso que a partir de ahora, Ingrid, te cedo la palabra, que podamos dar comienzo. Bueno, ¿se me escucha bien, Geo? Sí, Ingrid, antes de que empieces, puedo decir dos cositas más con respecto a la organización de la charla. Vamos a tener, Sí. ahí me queda que tenemos 40 minutos restantes. Se está grabando, ¿cierto? Bueno, tenemos 40 minutos restantes para poder continuar. Me gustaría comentarles que voy, por una cuestión de organización, mutear el micrófono de todos menos el tuyo, y a la hora de que tengan preguntas me pueden escribir por privado. Yo voy a ir seleccionando preguntas que tengan que ver con el tema de hoy, así podemos ir respondiendo luego en un debate al final de la charla. Bueno, gracias, Geo. Yo agradezco muchísimo la invitación a toda la comisión directiva de la SIC, a vos como presidenta y en especial a la doctora Susana Banoni, que escuchó parte de esta clase en el marco del doctorado de Ciencias de la Salud, y considero que valía la pena compartirle con todos los presentes, a quienes también agradezco que se encuentren hoy online. Estuve viendo todos los que han ingresado y tenemos investigadores, miembros del comité de ética, equipos de investigación, tanto coordinadoras como otros roles. Veo también que hay sponsors, a quienes les agradezco que desde otros lugares de la Argentina se hayan tomado el tiempo para escucharme y para compartir también todo lo que está pasando. Y bueno, miembros de los CIEIS y miembros también de agencias regulatorias. Así que bueno, la idea es generar un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro inmediato de los centros de investigación clínica farmacológica. Y en un momento en donde he escuchado muchísimas conferencias online y he leído mucho sobre macroeconomía y lo que va a ser la ciencia post-COVID-19, elegí justamente un corto plazo, porque creo que tenemos que cuidar el hoy. No sé si hay alguien que no tiene muteado el teléfono, la compu, Geo. Se escucha atrás chicos que están charlando. El freno económico mundial que impuso la pandemia del COVID-19 deja al descubierto, hablando ya de nuestro país en particular, muchas falencias.
Aún así, los equipos de investigación que estamos bastante entrenados en lidiar con la imprevisibilidad jurídica, con dificultades logísticas. Marcelo Barrio Nuevo, silencia No tu sé micrófono porque estás molestando al resto. quién muteen por favor los micrófonos si no se les mutearon en automático. Gracias. Les decía que los centros de investigación y todos los que estamos en esta tarea estamos bastante entrenados en lidiar con la imprevisibilidad jurídica, con dificultades de logística, con pedidos urgentes, con idas y venidas, pero esta vez creo que sufrimos un poco más de lo habitual hasta que hemos logrado acomodarnos un poco al ritmo de esta tormenta. Los centros de investigación somos parte de una enorme cadena de valor científico de nuestro país. Esta actividad es una fuente de trabajo sustentable y formal para muchas grandes, pequeñas y medianas empresas de salud. Y la manera en que cada centro responde a las exigencias va a quedar registrado, no lo duden. En un mundo hipercambiante, los que estamos tan profesionalizados como es el caso de los equipos de investigación clínica farmacológica, tenemos mucho que perder si no hacemos bien nuestro trabajo. En otras palabras, las plataformas tecnológicas sobre las que trabajamos no son nuestras. Las plataformas tecnológicas marcan la competitividad y son de los patrocinadores, y nos necesitamos mutuamente ahora y por ahora. Pero tenemos que pensar que si bien la generación de conocimientos está en constante cambio de paradigma, en el corto plazo los centros de investigación aún somos un eslabón indispensable de esa cadena. Así que por eso decidí compartir ideas y detalles. Voy a compartir la pantalla en unos minutos más, porque no sirve que estemos atomizados, no sirve que un solo centro tenga una buena idea y no se la comparta al otro, o que un solo centro haga un excelente papel en medio de esta crisis. Sirve que todos los centros de Argentina mantengan un trabajo de excelencia, muestren flexibilidad, empatía y voluntad de contribuir para poder cumplir con los compromisos. Creo que estando a la altura de las circunstancias, vamos a tener la oportunidad en el futuro inmediato de que nos sigan seleccionando como país en un mercado internacional que va a ser mucho más competitivo del que ya conocemos. Les voy a compartir ahora la pantalla. Bueno, entonces la presentación de hoy va a ser sobre el presente y el futuro inmediato de los sitios de investigación. Sobre todo voy a reflexionar con ustedes y van a ser más las preguntas que las respuestas en esta presentación. Ustedes saben que, bueno, no tengo conflictos de interés, no tengo relación personal ni intereses financieros en ninguna empresa farmacéutica y sí he cobrado honorarios como investigadora o subinvestigadora por estudios clínicos farmacológicos y por honorarios por conferencias o consultorías. Bueno, muchos se sentirán identificados con estos dibujitos. El plan para el ensayo clínico suele ser lineal, sabiendo que pueden ocurrir cambios, necesidades de enmendar, pero este año la verdad que superó toda posibilidad de previsión. A los baches habituales, a los parates habituales, se nos agregó el COVID-19 y lamentablemente no sabemos cómo va a ser el final. En abril de este año, CenterWatch hizo una encuesta a más de 1000 sitios y describieron que el 88% tenía alteradas sus actividades normales y que el 79% habían limitado su enrolamiento. Así que bueno, dicho esto, se me ocurrió hacer una especie de raconto de lo que nos está pasando en el presente a los sitios de investigación. Estamos todos en riesgo y estamos en riesgo de infectarnos y de contagiarnos de los pacientes y hacia los pacientes, todos los actores de la investigación clínica. Y es importante entender que hay pacientes que, aunque puedan venir, prefieren quedarse en su casa, no lo ven como una urgencia, entonces deciden no venir directamente. O no vienen porque a través de los medios masivos de comunicación, la idea de que los mayores focos se han dado en un geriátrico, en un hospital, etcétera, etcétera, hacen que la gente ya vaya teniendo el preconcepto y el prejuicio también de que en cualquier institución médica tienen más chances de infectarse que en cualquier otro lugar. Luego, a partir del 20 de marzo en Argentina, tuvimos el aislamiento obligatorio social y preventivo y allí, aunque le mandemos a los pacientes el certificado, dejando constancia de que tienen una consulta médica impostergable, no se animan a circular porque tienen miedo de que les saquen el auto, ni que hablar de tomarse transporte público. No quieren tampoco venir en remis individual porque tienen miedo de que los detengan.
Y también está todo el aspecto de distanciamiento social por parte de los sitios de investigación, en donde estamos llevando adelante mucho trabajo remoto, teletrabajo. Al principio algunos sitios inclusive cerraron, en grandes hospitales cerraron, cancelaron cirugías o hay procedimientos que están pospuestos tanto en asistencia como en investigación sin fecha de retorno. Y la realidad es que estamos todos en riesgo y lamentablemente en Argentina tenemos la tasa más alta de personal de salud infectado con coronavirus. Esto es del 17 de abril y de alguna manera no puedo dejar de preguntar y reflexionar acerca de qué pasa si un paciente se contagia en el sitio de investigación. Así que como les dije, va a haber más preguntas que certezas. Les recomiendo que hablen con sus sponsors y con sus seguros para ver cómo se manejaría esta situación. Y lo otro es qué pasa si un sitio de investigación se queda sin la disponibilidad de algún integrante clave del equipo de investigación, ya sea por enfermedad o lamentablemente por fallecimiento. Ahora, ¿qué hicieron los sitios y qué estamos haciendo para minimizar el riesgo de COVID-19? Lo primero es el cambio de las visitas presenciales por visitas telefónicas o de videollamadas. Eso, bueno, por todas las causas que mencioné de autoaislamiento, de aislamiento obligatorio, de temores, estamos justamente trasladando las visitas que eran presenciales a telefónicas o a videollamadas. Pero los participantes de cada centro, de cada provincia y de cada país tienen posibilidades de acceso muy diferentes. Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando nos preguntemos si van a tener validez los datos obtenidos de manera remota. Y también un dato no menor es la dificultad que por ahí están teniendo muchas regiones, sobre todo acá en Argentina y en Córdoba, para una buena conectividad y buena estabilidad cuando se quieren hacer consultas por telemedicina. El otro gran capítulo es el de la confidencialidad. La verdad que hay algunos sitios que son seguros para poder llevar adelante consultas de telemedicina, pero si tenemos duda, lo que hay que hacer es llamados telefónicos. Porque, por ejemplo, yo hacer las llamadas por WhatsApp con videollamada, eso no se considera un sitio seguro hasta donde yo sé. Y por último, hay habilidades desiguales para desempeñarse bien con la tecnología. Es decir, no todos los pacientes tienen la misma capacidad de utilizar dispositivos virtuales o de hacer telemedicina, pero sí de poder hacer un llamado telefónico. Entonces es importante que no se deje de hacer la visita que había que hacer, por lo menos hacerla telefónica y contactarse con el paciente para saber que está bien, verificar eventos adversos, medicación concomitante, dar recomendaciones para cuidarse, es decir, hacer la visita presencial y todo lo que no se pueda hacer porque no se puede enviar o no hay suficiente seguridad en la tecnología para hacer la visita, bueno, no se hace y se dialogará con el sponsor o con la CRO para verificar cómo se hace con esos procedimientos perdidos. El otro punto es eliminar procedimientos que no impacten en la integridad de los datos. Y aquí viene la gran pregunta, ¿qué procedimientos son críticos para la seguridad de los pacientes y cuáles no? ¿Y cuáles son críticos para cumplir los objetivos y los endpoints? ¿Y cuáles no? Entonces, por ejemplo, desde ya que un procedimiento que no debería eliminarse aún en este periodo tan crítico es el consentimiento informado. Entonces, que uno no pueda hacer una visita presencial no significa que no deba llevar a cabo un proceso de consentimiento informado si hay una enmienda en un protocolo que está en curso. Mientras que a lo mejor un cuestionario de una tablet, si bien está dentro de los objetivos y puede llegar a ser un endpoint, tendremos que dialogar con el sponsor la imposibilidad de hacerlo a distancia, salvo que se implementen sitios web en donde los pacientes puedan entrar por sus propios medios a Internet. Entonces, es muy importante verificar qué es crítico para la seguridad y para los endpoints de la estudio. En relación a esto, he recibido con gentileza este score de riesgo que me dio Anne Blanchard del ACRP, que como pueden ver, de algún modo intenta calcular cuál sería el impacto de la probabilidad de que ocurra algún o deje de ocurrir algún procedimiento. Entonces tenemos un impacto desde nada hasta crítico y la probabilidad en las filas de que ocurra
un determinado riesgo. Entonces, de esa manera, los patrocinadores, los comités de ética, los investigadores pueden hacer algún tipo de cálculo de cuáles son los procedimientos que de ninguna manera sería conveniente evitar. Lo otro es que antes de la visita presencial, la coordinadora incorpore ciertas preguntas a un llamado telefónico previo para detectar si los participantes están en riesgo de estar contagiados o de estar padeciendo COVID-19. Y si llega a haber algún riesgo, decirle que no asistan y van a recibir orientación inmediata por uno de los médicos según las normativas locales vigentes. Esto tiene que hacerse a través de un POE, de un procedimiento operativo estándar. Sería muy importante documentar todas las tareas que los centros estén haciendo para evitar el traslado de pacientes que pudieran diseminar el COVID-19. Lo otro que estamos haciendo en los sitios es cambiar la logística de la visita para no exponer al paciente más de lo mínimamente necesario. Entonces, por ejemplo, se pueden hacer horarios diferenciales, lejos de los de pacientes de asistencia, organizarle el traslado con un remis privado, modificar el orden de algunos de los procedimientos para que estén expuestos a menos circulación dentro de la institución. Por ejemplo, sacarle sangre bien temprano, aunque esto sea un desvío al orden de los procedimientos, porque los couriers han cambiado también la ruta que hacen dentro de la ciudad para retirar las muestras de laboratorio. Organizar, en el caso de que no sea realmente necesario que el paciente venga a la institución, el envío de la medicación a domicilio, o aunque fuera necesario, si el paciente no puede, como que puede estar en otra provincia o en una localidad misma dentro de Córdoba, pero que tenga restricciones en la circulación. Entonces, a lo mejor un paciente hoy de Villa Dolores puede venir a Córdoba, pero después tiene que hacer cuarentena 15 días y ese paciente puede no querer venir a Córdoba a hacer la visita, aunque pueda salir, porque después no está dispuesto a hacer cuarentena 15 días y no ir a trabajar o estar separado de su familia. Y son todas situaciones atendibles que deben quedar documentadas y que, para que no se quede sin medicación, se puede organizar, porque ya la mayoría de las CRO y de los sponsors han organizado la forma de hacer llegar medicación a domicilio. Y los centros tienen que participar en la generación de certificados y de cosas que demuestren que esto es para un paciente en particular. Lo mismo que el envío de cuestionarios a través de couriers o el remis mismo que va a buscar a la paciente o al paciente puede tener un certificado del centro explicando que va a buscar a determinada persona con domicilio, todo, porque tiene una cita médica impostergable. Y lo otro es organizar el laboratorio local. Si un paciente no puede venir al centro a sacarse sangre, bueno, ver de qué manera puede el paciente contactar a un bioquímico de su área para sacarse sangre y hacer los mismos análisis o lo que correspondan, o por lo menos los de seguridad, para cerciorarse de que el paciente sigue bien. O, bueno, en el caso de que no siga bien, tomar las medidas de suspensión de medicación o lo que haga falta. Entonces, si tenemos que resumir la cantidad de procedimientos operativos estándar que podemos llegar a tener a este momento, después de 2 meses de pandemia, uno es un procedimiento sobre screening de COVID-19 telefónico y cuando el paciente llega al centro de investigación también se pueden hacer las mismas preguntas. Otro es un POE con lo que sería el llamado de ANMAT COVID-19. Recuerden que a fines, el 25 más o menos de marzo, ANMAT sacó un comunicado explicando que los centros teníamos que contactar a todos los pacientes y que los sponsors tenían que elaborar sus planes de mitigación de riesgo. Bueno, eso nosotros lo hemos cristalizado en un procedimiento operativo estándar que quedó documentado. Hicimos un POE para un instructivo para el transporte individual así desde el sitio, que se lo damos a los remiseros y a los pacientes que van a venir en sus propios remises. Hicimos un procedimiento de envío y retiro de medicación a domicilio, porque eso no lo teníamos, surgió ahora con todo esto de la pandemia. Todos estos POEs es importante que estén aprobados por el equipo que esté involucrado en esa tarea. Y es importante que aunque hagamos reuniones virtuales, queden documentadas en estas reuniones la discusión de estos procedimientos operativos y que cada miembro está en conocimiento de que debe de cumplirlo. En estas reuniones se explica cuál es el POE, quiénes lo tienen que llevar a cabo y de esta manera queda el equipo entrenado, capacitado e involucrado. ¿Qué hicieron los sitios para minimizar el riesgo de contagio COVID-19?
Muchas desviaciones hemos hecho. Ahora, si vamos a desviarnos, tenemos que elegir el desvío que más proteja al paciente. Todos estos desvíos tienen que estar documentados. La documentación, como siempre, tiene que ser prolija y tenemos que ser muy detallistas para no olvidar nada. Tenemos que documentar el motivo del desvío, no alcanza con decir COVID-19. Cada paciente va a tener una situación diferente y esto tiene que quedar documentado. Lo ideal es que esté descrito en la historia clínica o en algún documento fuente. Si se omitieron procedimientos o se hicieron fuera de ventana o se hicieron de una manera diferente, hay que detallar y explicar por qué. Y hay que elaborar una planilla general o por protocolo a medida que van ocurriendo estos desvíos y discriminar por protocolo en los informes de avance. Este es un ejemplo de la planilla que estamos llevando a cabo nosotros. Si se fijan, la columna número 1 es el protocolo y tiene colores. Entonces pusimos en verde los desvíos que ya están completos, listos, con un moño cerrado. Allá va el nombre del protocolo, que por confidencialidad lo eliminé. En la segunda columna es el nombre del paciente. La tercera columna es la fecha original de la visita. Y la cuarta columna es la fecha en que realmente se hizo la visita. En la quinta columna está el detalle del desvío. Entonces podemos ver que en la fila del paciente 111 hicimos el llamado telefónico un día después de la fecha original de la visita y esto fue debido a la cuarentena. No pudimos realizar, y está todo el listado de procedimientos que no se pudieron hacer. Aclaramos que se hizo lab local en Cosquín porque la paciente era de allá y no podía venir a Córdoba en esa fecha por la cuarentena. Le dio bien el laboratorio, no se hizo radiografía ni resonancia. Se contrató un remis para devolver las cajas y verificar adherencia y se le mandaron los cuestionarios, los completó y los devolvió. El desvío está descrito en historia clínica y luego viene la columna de comentarios, en donde ahí aclaramos que tiene 75 años, o sea que estaba en el grupo de riesgo, y que el sponsor mandó un mail con tales y tales indicaciones. Entonces esto es muy importante, sobre todo la columna de detalle del desvío y la columna de si está descrito en la historia clínica o en algún otro documento fuente. Nosotros elegimos hacer una planilla general de todos los protocolos juntos a medida que iban ocurriendo día por día y la coordinadora, a medida que vaya haciendo los informes de avance, discrimina por protocolo. Cada centro, obviamente, organizará la planilla como mejor pueda o mejor refleje lo que ha ido ocurriendo. Esto es una sugerencia y un ejemplo, nada más. Ahora, los sitios de investigación estamos acostumbrados a tener mucho trabajo, a trabajar de manera coordinada, cumplir con las regulaciones, trabajar con honestidad, llevar adelante todos los métodos complementarios que hagan falta, con confidencialidad, con legibilidad, pero sin lugar a dudas, el seguimiento y la resolución de problemas es en este momento la gran sobrecarga y lo diferencial de lo que habitualmente estamos acostumbrados a hacer. Siguiendo con el listado de qué estamos haciendo para minimizar el riesgo de contagio y diseminación, el tema del cumplimiento de la distancia física tiene que ser un tema muy importante en los directivos y en los investigadores principales y ir actualizando las medidas de acuerdo a las regulaciones que van surgiendo porque son sumamente dinámicas. Entonces, por ejemplo, nosotros ya hemos implementado hace rato, hemos implementado el uso de las máscaras, utilización de barbijo, el barbijo es individual, nosotros hemos ido cambiando y bueno, acá tenemos la foto con un barbijo comunitario y la máscara, pero dependiendo también las épocas y la circulación comunitaria que haya, puede ser necesario un barbijo N95 o quirúrgico. También es importante proteger a las secretarias, fíjense, pueden ser con paneles de vidrio, si van a quedar, el vidrio es mejor que el acrílico porque el acrílico se raya, pero proteger a todo el personal, acordarse de todo lo que es cartelería y de la provisión de alcohol en gel, y las secretarias tienen que estar entrenadas en pedir que todo paciente que entra a la secretaría debe limpiarse las manos con alcohol en gel o se van al baño a lavar las manos con agua y jabón.
Y por último, solo como a modo de detalle, las líneas bien demarcadas, esto es una cinta roja de las cintas que sirven para aislamiento eléctrico, pegada en el suelo, que claramente delimita para que el paciente no pase hasta que la secretaria le da la orden. Y también vemos allá una hoja en la silla, que es un cartel que dice que ahí no se debe sentar. A pesar de eso, hay pacientes que corren el papel y se sientan al lado de su acompañante, por lo que es importante que haya alguien dando vuelta por la sala de espera para evitar que la gente coma, use el celular o se siente pegada a otro paciente. Bien, hay muchos otros aspectos a considerar y lo puse así no porque yo sé cordobesa, sino porque realmente son muchos, independientemente de la tonada que le querramos poner. Y es importante considerar cuán limitada está la interacción con cada participante y ver de proponerles qué controles se pueden hacer cerca de su casa, como pueden ser los de laboratorio, y no es tan fácil lo de las imágenes, sobre todo si las imágenes son necesarias como este, como parte de los objetivos del estudio. Lo de la consulta médica desde la casa, telefónica o telemedicina, ya hice el comentario, y muy importante discutir con los comités de ética, con las CRO y los sponsors, cómo llevar adelante el consentimiento en épocas de aislamiento y en particular con nuestra legislación en los casos de pacientes vulnerables, qué hacemos con la presencia del testigo, porque convengamos que el testigo es una figura necesaria y obligatoria en el caso de los pacientes vulnerables. Así que no voy a entrar en detalle con esto, puede ser motivo de otras reuniones o lo dejamos para la sesión de preguntas y respuestas. Lo otro es que los pacientes están ansiosos, incomunicados y como investigadores tenemos que saber cómo apoyarlos y contenerlos. Lo otro es cómo impacta en caso de que el paciente sea COVID-19 y padezca la enfermedad, su deseo o la indicación de continuar en el estudio. Y lo otro es que como no se aceptan acompañantes, o en lo posible que intentar que no vayan acompañados, por ahí hay pacientes que decidan no ir, entonces habrá que verificar caso por caso, de manera individual, la posibilidad de ser flexibles con esto. Lo otro es cómo organizar la entrega de medicación vía oral para que el paciente no interrumpa el tratamiento y la necesidad de organizarlo con mucho tiempo de antelación, porque los couriers están teniendo demoras y necesitan también días de procesamientos internos de autorizaciones para poder trasladar medicación desde los centros de investigación a los hogares de los pacientes. Ni qué hablar si los pacientes viven fuera de la ciudad. Pero, ¿qué pasa en los casos de tratamientos endovenosos o de tratamientos subcutáneos que no llevan a autoaplicación y que los pacientes necesitan venir sí o sí al centro de investigación? Eso es otra situación también problemática que realmente puede poner en riesgo la continuidad de la participación de los pacientes si no pueden venir. Y por último, en esta diapositiva, eh, ¿cuánta información le damos a los pacientes para minimizar los riesgos cuando vienen al centro? Si se los entrena sobre los procedimientos que van a tener que cumplir y estas vías de contacto nuevos. Hay que tomarse el tiempo para explicarles justamente para disminuir la ansiedad que pueden sentir ante todos estos cambios. Y en el caso de estudios que cierran, como ha pasado, porque han cerrado estudios por culpa de la pandemia, ¿cómo aseguramos el bienestar de los pacientes que de un momento a otro se quedan sin tratamiento dentro del marco de un protocolo de investigación que tenía previsto continuar? Y la otra reflexión que hago y que comparto con ustedes es que en el caso de que alguien del equipo de investigación se infecte y o se enferme, ¿cómo debería y cuándo debería informarse esto a los participantes? También es importante definir el rol de los comités de ética en relación al plan de monitoreo durante y después de la crisis. Es decir, yo les pregunto, ¿cuál es el plan de los comités para las próximas semanas? Si tenían previsto hacer ya monitoreos de los protocolos que estaban en curso, ¿qué han hecho? ¿Los cancelaron? ¿Los han reprogramado? Si los reprograman, por supuesto, deberían tener en cuenta todas las medidas de seguridad si es que los hacen presenciales o si deciden hacerlos a través de videollamada. ¿Ya se comunicaron con sus investigadores? ¿Ya se comunicaron sus investigadores con ustedes para informarles cómo están procediendo con los desvíos? ¿Algún desvío requirió autorización? ¿Los comités los están autorizando?
¿Existe entre sus procedimientos alguno relacionado al manejo de crisis como esta? ¿Lo han escrito en estas semanas? ¿Lo pueden compartir? ¿Han hecho reuniones por medios que no sean hackeables? ¿Están destinando tiempo a analizar protocolos nuevos, enmiendas? ¿Están teniendo tiempo para eso? ¿Están teniendo tiempo también para conversar con sus investigadores? Y también pregunto, eh, ¿están enfocados tanto los investigadores como los comités, las CRO y los sponsors, no solo a los ensayos clínicos, sino también a las extensiones y a los programas post-ensayo? Es decir, ¿están elaborando planes de mitigación para todas las etapas? Bien, otro capítulo es el de los aspectos económicos. El contrato, y esto lo hablamos en el curso de certificación y de expertoría, debería tener la cláusula de fuerza mayor y hoy más que nunca es importante esta cláusula. Los centros de investigación están teniendo enormes costos ocultos y no ocultos, entre ellos el cierre de las consultas de asistencia para dar prioridad a los espacios físicos de los pacientes de protocolo, el llamado por instructivo de ANMAT, las medidas de bioseguridad costosas. Los sitios de internet seguros no son gratis, o sea que los que están haciendo telemedicina con sitios seguros están pagando, digamos, protocolos específicos de confidencialidad que los están asumiendo los propios centros. Lo otro es discutir con las CRO y con los patrocinadores si el costo de la consulta presencial se va a seguir pagando igual que el costo de la consulta telefónica. Algunos contestan que sí, otros contestan que no. El tema del reembolso de los viáticos, de los remis, es muy importante porque los centros estamos financiando el traslado de los pacientes, así como la realización de los análisis locales. El bioquímico de Cosquín, de la señora que les mostré del desvío que está en esa planilla, cobró por esos análisis, porque no es el laboratorio central que le paga el sponsor, le tuvimos que pagar el centro. Entonces el centro de investigación paga los análisis locales, paga los remises y requiere de un reembolso rápido para poder hacer frente a todos estos gastos que son muchos. Y el tema del seguro, es importante que hablen con sus patrocinadores y sus CROs si el seguro sigue cubriendo si se administra la medicación fuera de los lineamientos del protocolo. ¿O qué pasa si el monitoreo remoto que hace un investigador de un evento adverso o de una consulta telefónica termina en complicaciones o en muerte? Este es el ejemplo de la cláusula de contrato sobre fuerza mayor, más que nunca tiene vigencia hoy. Y dice lo siguiente: ninguna de las partes será responsable de incumplimiento del presente acuerdo si dicho incumplimiento es causado por circunstancias que van más allá del control de las partes, tales como, menciona todo eso, y está enfermedades, o sea, COVID-19 entraría dentro de esta cláusula. Y por último, las partes se comprometerán siempre a garantizar la seguridad de los pacientes y la continuidad de la atención y seguimiento de los mismos. Bueno, este último párrafo, obviamente, todos lo intentan, pero si el paciente no puede, por ejemplo, recibir la medicación, va a ser difícil implementar quién va a pagar ese costo de, por ejemplo, mantener la medicación post-ensayo o seguirlos a los pacientes a la distancia. Entonces es importante que estas cláusulas sean dialogadas con el sponsor y con la CRO para ver cómo se podrían llevar adelante estas cuestiones de garantizar la seguridad y la continuidad. Bien, sobre el futuro inmediato, yo no dejo de pensar qué va a pasar cuando las agencias regulatorias y los sponsors salgan a hacer auditorías e inspecciones y vean para atrás qué pasó. Recuerden que los monitores no están haciendo monitoreos en el sitio. Ya estábamos acostumbrados a empezar a tener monitoreos remotos. Pero bueno, todos los investigadores somos susceptibles de ser inspeccionados. Acá vemos atrás los resultados que presentó ANMAT en el primer Congreso Nacional de la Ciencia Reguladora. También estuvo muy bueno que se presentaran los resultados, pero yo me pregunto qué va a pasar ahora, porque estamos con muchísimos desvíos en el orden de los procedimientos, en las fechas en que se hacen las visitas. Hay pacientes que nos dicen, no puedo esta semana, pero puedo la semana que viene. Entonces uno le pasa la visita para la semana siguiente y la semana siguiente tampoco puede y se nos va de ventana. Entonces está habiendo mucho desvío por mencionar los más frecuentes.
Entonces pregunto, ¿no? ¿Cuán flexibles tenemos que ser sin alterar la integridad de los datos? Y dejo picando esto que me preocupa de suma manera. Y todas estas directivas nuevas, no solamente en la comunicación que pidió ANMAT, sino la lluvia de mails con indicaciones que recibimos de todos los patrocinadores, que bueno, que realmente cada patrocinador tiene sus propias indicaciones y los sitios deben cumplir para cada protocolo y cada patrocinador esas indicaciones. Así que a mí también me quería compartir con ustedes esta reflexión. No olvidemos que vamos a ser inspeccionados o auditados y esta época de crisis la tenemos que tratar de sobrellevar con mucho orden para que en estas auditorías o inspecciones no nos vaya mal. El otro gran capítulo del futuro cercano o inmediato es que todo lo que estamos haciendo es para generar conocimiento, para generar resultados confiables que sean accesibles y publicados. Sin embargo, me pregunto si los endpoints van a seguir siendo válidos si son obtenidos de manera remota. ¿Qué procedimientos se van a aceptar como parte del estudio y cuáles no de los que estamos haciendo de manera remota? ¿Cómo impacta sobre las capacitaciones de todo el equipo y los entrenamientos este parate, este freno? ¿Están disponibles los investigadores, los comités de ética o se realocaron a atender COVID-19? Porque si se han reenfocado en lo que es asistencia COVID-19, es muy importante que los comités de ética lo sepan, los patrocinadores lo sepan o quién queda del equipo a cargo. El otro gran capítulo es si se va a poder a lo mejor agregar una comparación intraensayo clínico pre y post COVID-19. Yo me pregunto, por ejemplo, los protocolos de psiquiatría, ¿cómo hacen con los pacientes con tanta ansiedad, con tanta depresión? Ya llevamos 2 meses largos de cuarentena acá en Argentina. Uno ve el impacto, uno ve el impacto. En el caso mío como reumatóloga, los pacientes con artritis, hay algunos que se han reactivado por estrés. Así que bueno, me planteaba esto, si se podrá agregar una comparación. Y lo otro es cómo minimizar el impacto de los datos perdidos, que es impresionante y en realidad los investigadores deberíamos hacer el mayor esfuerzo por disminuir la cantidad de datos perdidos. ¿Cómo vamos a seguir recabando los datos para preservar el estudio? Esto de mandarle a los pacientes los cuestionarios, de hacer las llamadas telefónicas, de organizar con los patrocinadores qué cuestionarios se pueden hacer por teléfono y cuáles no, qué hacer con los que son autoadministrados, con los que son virtuales, y se les puede mandar un link a los pacientes para que entren de manera remota y segura y llenen sus cuestionarios a través de un link. Es decir, hay un montón de incógnitas. ¿Quién va a decidir si los datos son suficientes para sacar conclusiones? ¿Va a haber informes específicos de rediseño de método estadístico? Los investigadores y sus equipos, todos, no solo los médicos, están enfocados en mantener el ensayo clínico a flote. ¿Se puede mantener la calidad de los datos en medio de toda esta crisis? ¿Qué va a pasar con algunas definiciones, como por ejemplo la de fallo de screening? ¿Qué va a pasar con los tiempos de reclutamiento que estaban preestablecidos? Me preocupa mucho las tasas de discontinuación y de retención. Países como Italia, España, que han sufrido un freno terrible. No sé cómo estarán haciendo los pacientes de protocolos allá. Y las pérdidas al seguimiento. O sea, todo esto va a sufrir una redefinición. Sin ir más lejos, les puedo dar un ejemplo que ocurrió en mi sitio. Teníamos 8 pacientes que ya habían sido escreeneados y estaban a punto de ser randomizados cuando se frenó el screening y la randomización de ese estudio. Tuvimos que darlos de bajas a todos en el sistema, pero la definición de fallo de screening en el contrato y en el protocolo no incluía que era por cierre, por pandemia, por ejemplo. Entonces, bueno, son todas cosas que se han tenido que redefinir. Y por último, en relación a la accesibilidad y a la publicación, yo me pregunto qué profesionales, qué editoriales van a quedar con fondos, con tiempo y con energía para escribir, corregir y publicar en tiempo y forma. Ante la crisis económica, ¿qué accesibilidad y costos va a tener la información médica? ¿Se reforzarán las plataformas de datos comunes y cooperativas? Son preguntas. No tengo las respuestas.
La otra pregunta que me hago es si van a ser los mismos paradigmas de salud los que se promoverán tras esta pandemia. Apenas empezó, me enteré del cierre definitivo de estudios de diabetes y de insuficiencia cardíaca que estaban en pleno curso. Entonces ahí nomás me pregunté, ¿y qué? ¿Iban a empezar estudios que estaban previstos, por ejemplo, de enfermedades poco frecuentes? Cuando se reabran los estudios que frenaron el enrolamiento, ¿se analizarán cambios en los criterios de inclusión y exclusión? ¿Se agregará, por ejemplo, serología para COVID-19 para saber si el paciente ya lo tuvo o no? ¿Y quedarán excluidos pacientes que no hayan tenido la enfermedad o la infección? ¿Comenzarán estudios que prevean medicamentos de alto costo ante semejante depresión económica mundial? La verdad que, nada, son preguntas que me hago. Bueno, otro capítulo. Como investigadora y como parte de la gran familia de investigadores de Argentina, estamos muy orgullosos de que Argentina participe en el desarrollo de algunas de las investigaciones que buscan tratamiento para el COVID-19. En realidad siempre tenemos que estar orgullosos de este servicio que brindamos, y con honor. La verdad que yo me siento honrada de poder hacer esto. Y este año es especial porque la gente por primera vez se interesa en entender qué es un ensayo clínico, por qué tarda tanto en salir un medicamento o una vacuna al mercado, qué pasos lleva, qué diferencia hay entre un ensayo clínico controlado aleatorizado y un observacional, qué es el uso compasivo. La verdad que estoy contenta y los festejo sobre todo hoy, 20 de mayo, el Día de la Investigación Clínica a nivel internacional. Sin embargo, no estoy tan contenta porque los investigadores nos enteramos por los medios de comunicación o por las redes sociales de lo que se investiga. Estos ensayos que vemos acá no están subidos al RENIS y no están subidos al REPIS. En realidad, no es que no estén registrados, probablemente lo estén, pero cuando uno quiere acceder de manera pública a esos datos que deberían estar en el RENIS o en el REPIS, no están. En clinicaltrials.gov, que estos son los 1518 estudios que están en el registro de clinicaltrials.gov, hay 9 que son de Argentina, entre los que están el de telmisartán, ivermectina, el de colchicina que se está haciendo en Córdoba y el de ibuprofeno inhalatorio, también de Córdoba. Estos dos de Córdoba son un orgullo para nosotros, expresidentes de la Sociedad de Investigación Clínica, como el doctor Colombo y el doctor Ambach, lo están llevando a cabo, y el CEPROCOR está llevando a cabo junto con Química Luar el de ibuprofeno inhalatorio, pero no los pude encontrar en el REPIS. Son estudios que están registrados, porque lo corroboré con la agencia regulatoria, pero no están subidos al sitio de internet. Y esto es una pena, porque estamos dejando en manos de la prensa la imagen de la investigación clínica farmacológica. Y este año en particular ha habido un reposicionamiento súper importante a favor de la investigación básica, translacional y clínica. Pero la imagen en los medios tiene que ser manejada de una manera muy cauta. Quizás sea esta la oportunidad del siglo para reposicionarnos. Y es muy importante porque esto va a influir tremendamente en la credibilidad en la ciencia y en la confianza que la sociedad reconstruya hacia los ensayos clínicos. Pregunto, ¿serán los mismos sitios de investigación los que van a quedar en pie tras la pandemia? ¿Habrá cierre de centros pequeños, medianos y grandes? ¿Cómo impacta en los centros de salud la crisis sanitaria? Y no me refiero solo a Córdoba o solo a Argentina. En el New York Times salió esta semana la deuda millonaria que ha adquirido la Mayo Clinic por la falta de actividad en la asistencia. ¿Cómo van a quedar conformados los equipos de investigación? Seguramente va a ser muy difícil, va a haber consecuencias. Por ahora, eh, digamos, en Córdoba en particular y en Argentina en general, ha habido infectados y ha habido pocos fallecimientos, lamentablemente, de colegas, pero es de esperar que pueda ocurrir que fallezcan más. ¿Y cómo van a quedar conformados esos equipos de investigación? ¿Cuál va a ser el impacto de la caída de la economía en los patrocinadores? Porque por ahora no hay señales de que el retraso en el desarrollo del portfolio de las empresas farmacéuticas significa que lo cancelen. Pero bueno, las empresas deberán organizar ensayos que incorporen elementos de flexibilidad ante eventos como estos. Porque, o sea, yo creo que nunca más los ensayos clínicos van a volver a ser como eran antes. Va a haber cambios.
Y también me preocupa la acumulación de trámites en las agencias regulatorias, porque si bien ANMAT y el CERFIS, en el caso de Córdoba, están trabajando a puertas cerradas con algunas cosas y tratando de sacar algunas cosas, también es cierto que la cuarentena obligatoria, el aislamiento obligatorio, ha hecho mermar muchísima la capacidad de respuesta ante tanto trámite. Así que también me preocupa cómo va a ser el día después, así como a nivel asistencial se están acumulando un montón de consultas de control. Bueno, por último, pregunto, estamos pasando una época muy difícil y realmente me cuestiono si tenemos competencias para seguir investigando en esta crisis. Y la competencia es un constructo que depende de la interacción, del razonamiento, de la capacidad de solucionar problemas, de poder, de algún modo, incorporar conocimientos nuevos de manera rápida y llevar adelante, implementar lo que sabemos en, digamos, en nuestra habilidad de organización, de comunicación y habilidades técnicas. Es decir, que tenemos que usar todo lo que sabemos y hacer el esfuerzo de adaptarnos, analizar riesgo y beneficio de cada una de las decisiones que vayamos tomando, implementar los nuevos requerimientos que van surgiendo rápidamente, sobre todo los que tienen que ver con protección. Obviamente tenemos una comunicación permanente con los pacientes, los comités de ética, los sponsors, las CRO, entender que en estas etapas de crisis tenemos que estar disponibles las 24 horas y hacer planes de mitigación, cambiarlos si hace falta. En lo que es habilidad de organización, organizar el personal de manera rotativa para evitar que si algún miembro del equipo tiene que guardar cuarentena, no quede diezmado el equipo de investigación. Hacer los pedidos de los kits de laboratorio y de medicación con mucho más tiempo de antelación que lo que hubieran hecho en épocas normales, porque los couriers están muy demorados y también con muchos trámites internos que tienen que hacer para poder llevar medicación y kits a los centros. En cuanto a los escenarios futuros, tienen que cada uno saber, analizar qué está pasando ahora y qué va a pasar dentro de poco y qué puede pasar en un escenario un poquito más tardío, estudiar la evidencia científica de las patologías en las que cada uno se dedica en relación al COVID-19, en relación a los ensayos clínicos que hacen, trabajar colaborativamente con otros sitios y, por supuesto, aceptar distintas maneras de solucionar los problemas. Y dentro de eso está el gran capítulo de aceptar los monitoreos remotos. Elaborar pautas de trabajo remoto con el sponsor para ponernos de acuerdo qué cosas sí enviar, qué cosas no vamos a enviar, verificar si se pueden hacer reuniones por internet por sitios seguros y plantear los desvíos a la sponsor o a las CRO y a los comités para minimizar los riesgos. Yo creo que aunque nos sintamos con mucha desesperación ante esta, digamos, pandemia, los centros que estamos profesionalizados tenemos competencia para seguir adelante. Soy optimista y respondo que si tenemos ideas creativas, si planificamos cómo llevarlas a cabo, armamos una estrategia de protección para los pacientes, para el centro, para los integrantes del equipo y para tratar de minimizar la cantidad de datos perdidos, de alguna manera vamos a ser exitosos en la, digamos, en la conducción de los ensayos clínicos en los que nos hemos comprometido y que de alguna manera este compromiso se vea reflejado en poder tener la menor cantidad de desvíos y de datos perdidos. Así que bueno, con esta idea optimista de que los centros podemos seguir adelante investigando en esta crisis, teniendo en cuenta todos los tips o las ideas que hoy he querido compartir con ustedes, los dejo en manos de la presidenta Georgina Vixena para contestar algunas preguntas que pueden surgir. Les agradezco mucho su atención y acá les dejo algunos sitios de utilidad en donde pueden encontrar material muy interesante. Bueno, buenas noches, que estén muy bien. Pero no sé si hay alguien puntualmente que quiera hacer alguna consulta. Sí estoy leyendo muchísimas felicitaciones y hacia tu charla, Ingrid, de que fue muy clara, muy precisa, que nos ha colaborado y nos ha aportado creo que muchísimo en este tiempo. Así que agradecerte y también agradecer, es un orgullo saber que hoy somos 93 personas las que estamos conectadas. Acá veo algunas preguntas, la doctora Bertolacci me pregunta sobre
métodos para reconsentir por enmienda en este tiempo de pandemia. Ine, supongo que me preguntás ideas de cómo la estamos haciendo. Bueno, les comento. Algunas ideas serían las siguientes. Si el paciente tiene que venir al centro y ya saben de que va a reconsentir, lo óptimo es, digamos, el escenario óptimo es que venga acompañado, pero para lo que es tener que tener un testigo. Pero la realidad es que por la pandemia lo ideal es que no venga acompañado. Entonces, una opción es mandarle, explicarle de que si está de acuerdo, el testigo puede ser algún otro paciente que esté en el instituto, que esté en el centro de investigación. Lo otro es mandarle por mail el consentimiento para que lo lea y esta es una idea que yo elevé al comité de ética, a algunos sponsors les gustó, a otros no. El comité estuvo de acuerdo, pero digamos, con mucha descripción, y es que el testigo se quede en la casa, pero que se haga el proceso con una videollamada. Entonces, que el testigo esté en la casa, ya va a haber leído el consentimiento, y en el instituto puede haber 2 miembros del equipo, el paciente, y dejar documentado. Entonces, el testigo está, pero por videollamada. Bien. Cuando es telefónico, no queda otra que esperar que venga, pero se puede documentar en la historia clínica que se hizo telefónica, el consentimiento, y explicarle bien al paciente cuáles eran los cambios para ver si quiere o no quiere seguir participando. Acá Jorge Velasco de Buenos Aires, de Quilmes, pregunta si antes de la pandemia ya se hablaba de estudios clínicos virtuales, y creo que se va a acelerar esta modalidad. Es probable que lo que haga la pandemia sea ayornar los mecanismos tecnológicos para que haya más virtualidad. Pero todavía falta para que nos reemplacen a los centros, Jorge, me parece. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo leí esa misma que vos, la del doctor Velasco, y todas las demás son agradecimientos. Ingrid, para poder, vos tenés que pasarme, vos tenés que terminar la charla para que salga tu pantalla, el share screen, digamos. ¿Se está viendo mi pantalla en este momento? Sí. Hola, Ingrid, ¿me escuchan? Mónica Coronel, ¿te molesta en Instituto SER, directora de operaciones? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, doctora. ¿Cómo les va? Mire, los molesto por lo siguiente. Nosotros hemos tenido con el tema de los monitoreos remotos, el envío de información, escanear información a los monitores de documentos esenciales, y necesitamos todo un entrenamiento específico para poder sesgar esa información. ¿Cómo estás manejando vos esto desde tu sitio? Nosotros antes de aceptar el monitoreo, ahí está, ahí no se ve más, antes de aceptar el monitoreo remoto, le pedimos al sponsor que nos mande la lista de lo que necesita. Y de acuerdo a eso, definimos qué sí y qué no. Y, por ejemplo, cuando nos han pedido foto de historia clínica para ver que está anotado una determinada cosa, no, lo que es fotografía de historia clínica o de consentimiento informado, no mandamos nada. De repente un log de temperatura para demostrar que no se fue de ventana, y sí, hacemos y escaneamos log de temperatura y mandamos. Entonces, lo que sea información confidencial con datos del paciente, si no tienen un método seguro de envío, no es recomendable enviarlo. Pero eso hay que consensuarlo previamente con idas y venidas de mail de los sponsors, en donde ellos describan qué es lo que necesitan. Y vos le dirás, mira, de estas 10 cosas yo te puedo mandar 5. Cuando se levante la cuarentena y venga el monitor, te muestro las otras 5. Las tengo, gracias por hacerme acordar que tengo que tener tal cosa, tal otra, pero no te la puedo mandar. Entonces, bueno, el sponsor sabe que sí y que no. Hay sponsors que piden 10.000 cosas y aceptan que uno le mande 5.000. Y otros bueno, que entienden de que hay un límite no solo por confidencialidad, sino por trabajo también, porque si está yendo una sola coordinadora porque están con personal rotativo, a lo mejor un monitoreo que en otro momento tarda 1 hora, ahora tarda 5. Entonces también explicarle al sponsor que los tiempos que se están destinando a monitoreos remotos son distintos a lo que venía de antes. No sé si Ok, gracias. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, Geo, si querés hacer el cierre, ya quedan 5 minutos. Sí.
Quedan 5 minutos. Bueno, Doctora Ulla levantó la mano. Comentarle a todos que vamos a estar, después de esta charla, evaluando la posibilidad de continuar con charlas de estas características al haber visto que tanta gente se unió, evidentemente que era un espacio que tenemos que estar atentos, así como hemos podido visualizar todo lo que has venido presentando, Ingrid, los desvíos, estar preparados, estar como centros preparados, también estar como sociedad preparados para poder brindar cada vez más capacitaciones que nos ayuden a compartir cada posibilidad que podamos ir teniendo y obteniendo, ya sea desde la provincia, desde la nación, y desde los diferentes lugares que nos toquen actuar, como investigadores, o como entes reguladores, o como sponsor, o como comité de ética. Así que la idea va a ser probablemente más prolijas, más ordenadas, con un Zoom que nos permita que no se nos corte a mitad de camino, pero bueno, son aprendizajes, como vos bien dijiste, Ingrid, que estamos teniendo. Si alguien tiene deseos de querer hacer una pregunta o alguna otra pregunta sobre los sitios, específicamente de lo que vino hablando, María Rosa, vos, Ingrid, le tenés que habilitar el micrófono porque no me pasaste a... Ay, qué mal yo. Reiniciar audio. Cancelar, silenciar chat. Ahí está. O si no, se puede desmutear sola la persona que desea hacerlo, ¿sí? María Rosa, María Rosa, ahí está, dale. Hola. Hola. Hola Ingrid, buenas tardes, gracias por tu sabiduría y generosidad en este tema. Me dejó pensando lo que cuestionabas sobre los criterios de inclusión que probablemente se vayan a modificar en protocolos que están en curso o algunos que todavía vamos a comenzar. ¿Y cuál es tu visión desde el punto de vista ético en el caso, por ejemplo, de reumatología de pacientes de inmunosuprimidos que tienen más de 65 años, por ejemplo, y que podrían estar ingresando a un estudio con el riesgo de adquirir COVID, además? Bueno, apenas empezó todo esto, se canceló la randomización y el screening de protocolos en inmunosupresores. La verdad que no hay noticias de cuándo nos van a habilitar, pero va a ser muy región específico. Yo personalmente, aunque hoy me dijera la sponsor, podés screenear, podés randomizar, y no incluiría pacientes nuevos en investigación, lo que no significa que no lo estemos haciendo en la asistencia, porque pacientes que están muy, muy mal de la artritis no pueden esperar. Y otra cuestión es los cuidados. Los pacientes inmunodeprimidos tienen mucho más cuidado que por ahí la población general, y hasta ahora no estamos teniendo casos, por ahora. Pero desde el punto de vista práctico, me parece que los sponsors no van a levantar el screening ni la rando de protocolos para inmunodeprimidos hasta que regionalmente un país o un sector no esté, digamos, o hasta que venga la vacuna y podamos vacunar a todos. Por eso mi preocupación de cuándo va a ser eso. La verdad que yo leo todo el tiempo, busco información y hay un silencio porque me parece que es una situación de mucha incertidumbre. Sí. Y lo otro que propongo para... Quedan 2 minutos, así que si alguien más, ahí estaba leyendo uno de los chats de la doctora, de Anne Blanchard, que está presente también en la charla, diciendo que sería de mucha utilidad que los comités de ética, los patrocinadores también puedan compartir sus planes de mitigación, como para que todos podamos tener este tipo de accesibilidad. Bueno, como les decía antes, también es una de las personas que seguramente estaremos invitando a nuestras próximas charlas para hacerlas más ricas en todo lo que significa contenidos, no solamente provinciales, nacionales e internacionales. Así que, si les parece, una última pregunta, queda 1 minuto 50 y estaríamos cerrando. Bueno, si no hay más preguntas, la verdad que es agradecerles a todos la presencia. Ingrid, excelente tu disertación, muchísimas gracias por tu generosidad, por tu conocimiento y por compartirlo con todos nosotros.